Cuéntame, ¿qué memoria todavía tienes de tu niñez? ¿Qué cosas son cosas son las que recuerdas? ¿Son memorias buenas? ¿Son memorias malas? Eh, ¿Son memorias que todavía te encanta compartir? Y hay gente que empieza o que dice que recuerda cosas a mucha más temprana edad. Pero cuéntame, ¿qué es lo que más anhelas de esos tiempos que no tienes ahora? Yo recientemente aprendí que gran parte de mis memorias de niño las tenía suprimidas, las tenía escondidas. Muchas gracias a todas las personas por todos los comentarios que me han hecho. Hemos vuelto a recibir tantos comentarios positivos, tanta reacción positiva. El número de personas que se ha estado registrando, los comentarios que estamos recibiendo, no solamente en YouTube, por WhatsApp y por vía correo electrónico. Realmente estoy muy agradecido y honrado por el apoyo que he estado recibiendo. Pero no olvides, si no lo has hecho todavía y es tu primera vez, suscríbete, dale like, es bien importante para uno ver cuál es la reacción y qué está funcionando y qué no. Así que tus comentarios son vitales y súper importantes para mí. Quiero iniciar con una historia que mientras me estaba preparando para desarrollar este material me encontré con ella. En el 2018, la policía a través del sistema 911 de la ciudad de Paris, California, recibe una llamada extraña y un policía que ya estaba terminando su turno decide, pues mira, esto parece que es una tontería. Esto es una adolescente que se fugó de la casa y ahora no sabe cómo volver. Está llamando a la policía para decir cualquier cosa para que uno la lleve y la dejen entrar nuevamente a la casa. Cuando el policía se encuentra con esta adolescente de 17 años, ella estaba bien nerviosa, bien ansiosa. Era interesante cuando tú ves el video de la cámara del policía. La muchacha era bastante elocuente, pero estaba bien ansiosa. Se le notaba en las palabras y en sus acciones, se le notaba la ansiedad y el miedo. Y ella le continuaba repitiendo al policía, no, que hay dos de mis hermanas que las tienen amarradas y las tienen encadenadas a la cama. Y el policía le pregunta, ¿pero y por qué? No, porque le robaron la comida a mamá. ¿Cómo que le robaron la comida a tu mamá? ¿Pero y qué es lo que pasa? No, es que, pues mami, tenías razón, pero ellos tenían hambre. Y como tenían hambre, en un momento en que mami salió de la casa, ellos les robaron parte de la comida a mami. Pero el policía todavía no entiende. Y una de las preguntas que el policía le hace es, ¿estás tomando algún medicamento? Y ella mira al policía y le dice que son medicamentos. Policía continúa la conversación con ella, le pregunta, ¿no? Que mi papá trabaja, mami no trabaja, está en la casa, pero aunque ella casi nunca está en la casa, y esto es bien importante en toda esta historia, esto es importante porque ella misma le dice al policía, mami casi nunca está en la casa. Y el policía pues sigue preguntando, y una de las preguntas que le hace es, ¿tú tienes evidencia? Ella abre el teléfono. Sus papás habían cometido un error. Uno de sus hermanos mayores, creo que de 22 años, le habían dejado el número de teléfono, pero con todos los problemas que estaban teniendo, le habían quitado el SIM card, pero le dejaron el teléfono. Y era un flip phone, eso que se abre. El policía le pregunta que si ella tiene evidencia. Ella abre el teléfono y ese teléfono podía tomar fotos y le muestra las fotos de sus hermanos y sus hermanas que estaban todavía en ese momento con cadena. El policía entonces le pregunta por qué no han escapado. Y aquí fue para mí la respuesta más importante y más poderosa en todo este proceso en el que el policía estaba hablando con ella. Sencillamente, ella le dice que no podíamos escapar, teníamos miedo. Ellos siempre nos decían que alguien estaba mirando, que alguien estaba velando la casa. Hemos vivido en miedo todo el tiempo y no tenemos ninguna forma. Y sabemos que si salimos, alguien nos va a ver. Pero qué interesante que ese había sido el miedo, el terror, el cuco que desde niño a estos 15 personas, a estos 15 que no eran todos niños, ya había uno de 22, 21, 20, 17, había una niña de 18 y ellos los mantenían en la casa amarrados y aterrorizados. Y quizás una de las cosas más interesantes es cuando había la primera conversación con los papás pensaban que estaban haciendo lo mejor posible por ellos,
por mantenerlos libres del pecado, libres del mal y de la mejor forma posible. Así que aquí vamos a la base fundamental. Existen dos energías fundamentales en el mundo de la cual todo emana, todos se crean de estas dos cosas. Y son el amor y el miedo. Y es bien importante porque el amor crea, el miedo destruye. El amor libera, el miedo esconde. Y es por eso que cómo criamos a nuestros hijos es tan importante. Una de las cosas que a veces hacemos es que criamos a nuestros muchachos bajo un proceso de miedo, bajo un proceso de tiranía, bajo la misma forma como nos criaron a nosotros. Nosotros ahora estamos criando a nuestros hijos. Y nadie nunca nos enseñó que nuestra función como adultos es ayudar a moldear a estos niños para que sean adultos sanos, adultos adaptables y adultos sociales que puedan romper cadenas generacionales que quizás nosotros empezamos a romper y ellos puedan llegar a un nivel que nosotros no pudimos alcanzar. Yo tengo que decir que como padre cometí cientos de errores que todavía hay momentos y hay días que lamento. Pero yo sé y quiero que ser bien claro, no me estoy excusando. Estoy buscando entender de dónde vinieron muchas de las cosas que yo hice y que yo sé que las vi en mi casa, las vi en mis padres, que mis padres rompieron cadenas, pero habían cosas que era lo mejor que ellos sabían y podían hacer. Pero yo sé que muchas de las cosas que realicé venían de un versículo del gran libro. El versículo es de Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y acuérdate que el necio siempre es el imprudente, el que se está metiendo en problemas, el que nunca aprende y todo lo que hace siempre o le sale mal o lo daña. Pero con el tiempo y la educación pude aprender que esa traducción de esa palabra estaba equivocada. La traducción de esa palabra no era miedo, era reverencia. En otras palabras, era respeto. Cuando tocan el himno nacional, tú no te pones de pie ante el himno nacional, te pones la mano aquí porque tú le tienes miedo al himno. No, hay una reverencia, hay un respeto. Y ante esas cosas, a eso era que se refería ese versículo en Proverbios. Yo en mis tiempos conseguí un libro por el Dr. James Dobson, que en inglés se llamaba Dare to Discipline. Atrévete a disciplinar. Después, con el tiempo, me di cuenta de que lo que estaba haciendo no era disciplina, era supresión. No era una disciplina que enseñaba, sino una disciplina en base al miedo. Si tú no haces lo que yo te digo, yo voy a sacar, porque una de las cosas que recomendaba era que uno andara con un palito y que con el palito era y que no en público, pero que se llevara a un baño, se llevara a un lugar privado y ahí se hiciera un proceso que realmente era someter a los muchachos. Lo que yo no entendía en ese momento, y él era y él hablaba supuestamente de muchas cosas de psicología, en aquellos tiempos había supuestamente, no necesariamente estudios, pero cosas que los psicólogos supuestamente apoyaban. Todo esto lo que creaba era miedo en niños. Y ahora que podemos tener mejores estudios, ahora que podemos tener mejor información, nos damos cuenta del efecto real del miedo en los niños. Ya existen tantas investigaciones sobre el efecto, el daño y su impacto. Tiene un impacto en el desarrollo emocional, el desarrollo cognitivo, físico, pero también espiritual de nuestros niños. Dentro de los efectos emocionales que el miedo tiene, directamente es el incremento en los niveles de ansiedad. Pero no un incremento agudo, en otras palabras, no un incremento corto. Es un incremento a largo plazo porque es consistente y persistente. Entonces, los niños que han estado bajo este proceso son más propensos. En otras palabras, en la mayoría de las ocasiones tienden a sufrir de mucha angustia emocional. Esto también les provoca trastornos de ansiedad y fobia. Y fobias a veces a tonterías, fobias sociales, donde los muchachos no se atreven ni siquiera a salir de la casa. No solamente por el miedo al que dirán, sino que no saben qué va a pasar en el momento en que dejen su casa. Les altera la capacidad del niño para regular sus emociones. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que los bullies no son solamente
porque tienen una autoestima alta. En muchas ocasiones nos damos cuenta que el bullying que ocurre porque este niño tiene miedo. Miedo por lo que ha pasado en su casa, miedo por lo que ha pasado en la escuela, miedo por su entorno y antes de que me hagan, yo hago. Los niños también bajo este proceso no aprenden a controlar su ira, no aprenden a expresar la tristeza y tampoco tienen un proceso para moldear o para trabajar cualquier nivel de frustración que reciben. Porque en la mayoría de los casos, la única forma que saben de expresar su frustración es en base a violencia. 2. Existen los impactos cognitivos en el desarrollo de los niños. ¿Por qué? Porque interrumpe la función normal de la amígdala cerebral. Interfiere directamente con la memoria y el aprendizaje de nuestros niños. Y a la misma vez afecta la estructura y el funcionamiento del cerebro, incluyendo la corteza prefrontal, porque es el lugar donde tomamos decisiones, donde tú realmente miras y en base a eso tú decides qué es lo que vas a hacer. Y también interrumpe y causa cambios en el hipocampo. En otras palabras, en el lugar donde se almacenan las memorias de forma inicial. 3. Hay cambios de conducta. Te guste o no te guste. Cuando mantenemos a los niños basados en miedo, hay cambios de conducta y son cambios bien profundos. Se pueden cambiar, se pueden sanar, los podemos moldear, pero siguen siendo daños profundos que se manifiestan en la mayoría de las ocasiones como agresión. Es un mecanismo de defensa. Ya te dije, no olvides que en la mayoría de las ocasiones el bullying viene inicialmente por el miedo. Los niños muestran aislamiento social y en muchas ocasiones pueden volverse excesivamente cautelosos por el miedo. El cuco, y sigue viniendo el cuco. Lo peor es que como el cuco nunca llega, te mantienes en esa ansiedad. Y voy a hablar del cuco en unos minutos. También causa alteraciones en el sueño, empeora el estrés, hay problemas en el desarrollo normal. Entonces, al yo no poder dormir, no funciono bien en la escuela, no funciono bien en la casa. Al final, todas estas cosas tienen un impacto en la salud física. Se mantiene el sistema simpático alterado en la mayoría de las ocasiones. Estamos en estrés, estamos en espera de que algo malo va a ocurrir. Entonces, ¿esto qué hace? La liberación constante del cortisol. Y yo sé que la mayoría de la gente sigue escuchando que el cortisol es malo. El cortisol es normal. El cortisol es parte de un proceso. Pero cuando nuestro cuerpo está bajo el nivel de influencia del cortisol de forma constante, es totalmente dañino. ¿Por qué? Porque provoca inmunosupresión, causa daños digestivos y causa mayor vulnerabilidad a enfermedades que en la mayoría de los casos no deberían estar causando el estrago que está. Ya está totalmente documentado. El asma. El asma que sufren muchos de los niños tiene un componente de ansiedad relacionado al mecanismo de cortisol. Otra cosa que a veces no entendemos es que este sistema de cortisol que daña tu sistema inmunológico incrementa las probabilidades de cáncer. Ahora, ¿qué podemos hacer? Tú eres el adulto, tienes que tomar responsabilidad. Y aquí te comparto varias cositas que tú puedes hacer. Y en el próximo capítulo voy a hablar sobre el miedo en los adultos. El miedo que los adultos nos causamos a los otros adultos. El miedo que a veces puede ser que tú estés causando como supervisor en esa firma donde tú trabajas. Y el último vamos a hablar de cómo sobrepasar el miedo. Cómo ayudar a tus niños. Si ya tú causaste muchas de estas cosas, cómo ayudarlos a sobrepasar. Pero vamos a empezar en lo que tú desde hoy puedes iniciar a hacer con tus muchachos, a hacer con tus hijos. Crea un ambiente seguro. Y los ambientes seguros en ocasiones son difíciles, pero empiezan con algo básico. Deja de estarte gritando con tu pareja. Deja de estarle gritando al muchacho. Y yo sigo siendo culpable en muchas ocasiones. Sé que levanto mi voz de forma fácil, pero crea un ambiente seguro para los muchachos. Crea un ambiente seguro donde ellos sepan que puede haber una conversación. Donde saben también, segundo, que la disciplina es un proceso que inicia bajo la consistencia. Luego, la disciplina, los muchachos los entienden cuando hay consistencia.
Si tú haces X, va a pasar Y. Si tú no haces R, va a pasar F. Y el F no es un estrago físico, pero es una consecuencia de que si tú no terminaste tus tareas, no puedes salir a jugar basquetbol. No terminaste la tarea, no puedes hacer aquellas actividades sociales con tus amigos que tú deseas hacer. Lo próximo, enfócate en el esfuerzo y la creatividad y el desempeño de tus niños. A veces sencillamente queremos, ¡wow, qué bien! ¡Ganaste el campeonato! Pero ¿qué pasa cuando perdieron? No hablamos del esfuerzo, no gratificamos el trabajo y todas las cosas que ellos hicieron para llegar ahí. Lo vemos ahora mismo en los campeonatos, porque la gente nada más celebra al campeón, pero no hay ningún proceso de comunicación o de celebración a los que también llegaron y que trabajaron tan duro. Así que esfuérzate en hablarle a tus muchachos, en dar premios por el esfuerzo, por su creatividad y porque pusieron un empeño en lo que estaban haciendo. Ayúdales a identificar y manejar sus emociones. Una de las grandes cosas que pasa con los niños es que no entienden sus emociones. Por ejemplo, mis dos niñas, la emoción que más saben hablar es I'm bored, estoy aburrida. Y en muchas ocasiones no es porque no tienen nada que hacer, es porque tienen miedo. En muchas ocasiones es porque tienen hambre. No, you're not bored. Lo que tienes es hambre. Y uno es enseñarle a que ellos sepan decir y sepan ponerle un label, un nombre a esas cosas que están sintiendo. Y de la misma forma que las aprendan a manejar, las expresen y las manejen. Limítales el uso de aparatos electrónicos. Los aparatos electrónicos causan cambios en nuestro sistema, causan cambios en nuestro cerebro y pensábamos que no incrementaban los niveles de estrés y lo hacen. Pero busca también reemplazar eso con juego, con intercambio, con verse con otros seres humanos y participar en otras actividades. Por eso es que los deportes son tan importantes. Basquetbol, soccer, voleibol, ajedrez. Pero ese intercambio social con otros seres humanos, con otros seres vivos, es bien importante. Próximo, mantén buenos hábitos de sueño. Los adolescentes, hasta los 17, 18, 19, quién sabe, y nosotros también los adultos, tenemos que tener buenos hábitos de sueño. Pero en estos primeros años de desarrollo, son 10 horas de sueño. Esto de dejarlo que estén amaneciendo viendo televisión y viendo películas y viendo SpongeBob a las 11 de la noche. Y by the way, SpongeBob a las 11 de la noche es un muñequito de adulto, no de niño. Así que enséñales buenos hábitos de sueño. Ayúdales a que se acuesten temprano. Ya a esa hora no hay juegos digitales, no hay ninguna cosa, no hay redes sociales. Vamos a dormir. Tengo una amiga, una de las cosas que hace es que el internet, en la donde ellos tienen acceso, a las 8:30 de la noche se apaga. Próximo, buenos hábitos de comida. Chito, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Red Bull, no son cosas alimenticias y son buenos para un niño. Avena, cornflakes, Kentucky Fried Chicken, no tengo nada en contra de ninguna de las marcas, pero todos estos alimentos no son saludables para tus niños. Así que una de las cosas que pienso hacer en el futuro es empezar a hablar de mejores hábitos de comida. Pero entra en internet, reduce los carbohidratos de tus muchachos y empieza a darle alimentos más altos en proteína, grasas sanas, que ellos vas a ver el cambio. Porque esa hiperactividad que tienen, y yo sé porque uno de mis hijos mayores, uno de mis grandes errores era que nos parábamos en McDonald's como la cosa más rápida. ¿Y qué bebían? Coca-Cola. Y después, ¿cómo estaban? Brincando paredes y brincando y rompiendo. Que un día voy a salir que un televisor nuevo que no tenía ni 5 días, mi hijo mayor como un bate lo rompió. Pero por encima de todas estas cosas, la mejor herramienta para el cambio de conducta, ¿sabes cuál es? Tú modelar diariamente la conducta que tú deseas que tus niños, que tus niñas, que tu familia construya. Los niños no hacen lo que tú dices, los niños repiten lo que tú haces. Si tú le gritas a mami, si tú le gritas a papi, ellos gritan también. Si tú no sigues las reglas, si tú vas a Walmart y te estás echando cosas en los bolsillos,
ellos sencillamente van a estar repitiendo lo mismo que tú estás modelando, lo mismo que estás haciendo. Hasta aquí me dio el día de hoy. Vamos a hablar después ahora del miedo en los adultos. Continúa esta conversación. Si te gustó el tema de hoy, no olvides, dale like, suscríbete si no lo has hecho. Sígueme en las demás redes. Ahora vamos a estar continuando las conversaciones y expandiendo, no solamente en temas sociales, sino buscando todas las formas posibles porque nuestra vida mejore. Gracias. Nos volvemos a ver pronto.